Estos dos tipos de impuestos usted sabe que han sido muy comentados en otros lugares también. Tobin, por cierto, ha renegado después de la tasa Tobin, cosa que también conviene, pero al final se ha quedado el nombre al pobre. Se ha quedado con su nombre. Aquí decía el otro día Jesús Trillo, ayer, que él era partidario de la tasa, no era partidario de la tasa Tobin porque finalmente repercutirá siempre de forma inevitable en el usuario de a pie del sistema bancario, aunque sí era partidario de la tasa Google porque es más difícil hacer que el gran gigante la repercuta en el usuario común, ¿no? Y objetivamente responde a una situación de hecho, es decir, de grandes compañías que trabajan aquí dinero que declaran fuera. Bueno, ¿en qué consiste cada uno de estos impuestos? En cuanto María Matón esté preparada, ¿estamos preparados? Estamos preparados. Hasta allá nos lo va a explicar María. Muy buenas Pues vamos a ver efectivamente qué consisten estos proyectos de ley que se han aprobado hoy. Son dos nuevos impuestos para evitar la elusión fiscal. Se llaman la tasa Google y la tasa Tobin. Vamos a empezar por la Google, que en realidad no se llama así, sino que su nombre real es Impuesto sobre determinados servicios digitales. Y no es solo para Google, es para las multinacionales que sean muy, pero que muy grandes, ya que los requisitos son que ingresen más de 750 millones en todo el mundo y que en España ingresen al menos 3 millones de euros. ¿Que cumplan estas condiciones? Hay pocas, pero las hay. Son las gigantes tecnológicas como por ejemplo Google, Amazon, Facebook, Apple, Uber, Netflix o Airbnb. Por ejemplo, con esto se quiere conseguir que tributen también en los países donde están sus usuarios y no solo donde tienen el domicilio fiscal. ¿En qué consiste? Bueno, pues el gobierno quiere que estas empresas paguen el 3% de lo que ingresan por publicidad online, por intermediación, por ejemplo, al hacer de intermediario en colocar la publicidad en otras páginas web y por la venta también de nuestros datos a clientes, a otras empresas. ¿Somos el primer país que hace esto? ¿Es España? Pues no, también han dado el paso Italia, Hungría, Reino Unido y Francia. Esto se lleva queriendo hacer desde hace mucho tiempo, pero nadie se ha atrevido. ¿Por qué? Pues por el miedo a Donald Trump, a las represalias en los aranceles de Estados Unidos. Vamos ahora a explicar la tasa Tobin. La relacionamos con este señor, con el premio Nobel de Economía James Tobin, que a finales de los 70 propuso crear un impuesto de transacciones financieras para intentar reducir esa especulación en el mundo de las divisas. ¿A quién afecta? Bueno, pues a todo aquel que quiera comprar acciones de empresas que tengan un valor superior a 1.000 millones en bolsa. Es decir, afectará a las grandes empresas del IBEX 35, a las más grandes. Cada operación de compra-venta tendrá una carga del 0,2%. Vamos a poner un ejemplo. Si alguien quiere comprar acciones o vender a una gran empresa, será el intermediario quien realice la transacción el que pagará ese 0,2%, es decir, en este caso el banco. Pero finalmente sabemos seguro que el banco seguramente se las va a ingeniar para que sea el usuario quien después se haga cargo de ese 0,2% y pague el impuesto. La gran pregunta que se hace todo el mundo, ¿va a servir esto para algo? ¿Cuánto podrá recaudar el gobierno en un principio? Las previsiones eran que con la tasa Google recaudase 1.200 millones, pero es cierto que hoy han reconocido que hincharon esas previsiones y las rebajan un 20%, quedándose en 968 millones de euros al año. Y por la tasa Tobin, pues más o menos unos 850 millones, lo que hace un total de recaudación al año de 1.818 millones que irían a cubrir el agujero de las pensiones y de la seguridad social. Pero ¿cuál es la parte negativa de esto? No todos los expertos están de acuerdo en que esto vaya a ser beneficioso para nuestro país. Bueno, pues la tasa Google está muy claro, entre 500 y 600 millones para las empresas usuarias de sus marketings a través de Google y pues la malquerencia de los socios que van siempre del brazo de Google, ya sabes, Amazon, Facebook, Microsoft, Apple, etcétera, etcétera. Y respecto a la tasa Tobin, pues tendrá un impacto de 960 millones más o menos sobre el Producto Interior Bruto y esta sí, nos hace menos competitivos porque el inversor va a elegir comprar Iberdrola o comprar Repsol a través de otras bolsas para eludir esta tasa que aquí se le impone y que nos hace pues menos atractivos.
De todas formas, habrá aún que esperar hasta diciembre para que estas leyes entren en vigor, porque el Gobierno lo que quiere hacer es intentar que otros países de la OCDE se sumen a esta iniciativa y no ir solos a enfrentarse a Donald Trump. Para que no nos riña Trump. Tiene gracia la cosa. María Matos, muchísimas gracias. Hasta ahora.